Un saludo, estimados alumnos. Bienvenidos a su clase de ética profesional correspondiente al día miércoles 15 de marzo de 2023. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de cómo estudiar la ética en la práctica o la práctica de la ética, que es el tema que nos ha de abrir el paso para la ética profesional específica. Hemos estado debatiendo en las clases anteriores cómo la ética pasa de tener un principio objetivo fundamentado en la verdad. Decíamos que no podemos ser éticos si no conocemos la verdad. Entonces, el proceso para aplicar la ética consiste en primero averiguar la verdad y luego construir un plan de acción que trabaje sobre la verdad y precisamente opere desde la funcionalidad humana. Es decir, que la ética tiene una vinculación muy práctica que podría estar relacionado con el afán de hacer justicia. Pero como decíamos, la ética está por encima de las leyes, porque se puede hacer una ley inmoral que la ética no avale. Recuerden, la jerarquía es ética, moral y ley, ¿verdad? Esa es como la gran jerarquía que nosotros debemos entender. Por encima de la ética, pues están nuestras creencias religiosas, porque esa es la categorización que los seres humanos le dan a la ética. Bien, en esta oportunidad vamos a revisar el tema de lo práctico. Para ello, nos vamos a valer del libro de Adela Cortina, Ética. Así se llama el libro, Ética. Y dentro de ese factor, pues entramos acá al tema de los saberes prácticos, ¿verdad? En los saberes prácticos, lo que nos dice es lo siguiente. Para comprender mejor qué tipo de saber constituye la ética, hemos de recordar la distinción aristotélica entre los saberes teóricos, bioéticos y prácticos. Los saberes teóricos, que viene de la palabra griega theorein, que quiere decir ver, contemplar. Fíjense que estas etimologías ayudan a entender el lenguaje. Cuando nosotros aplicamos el lenguaje a la realidad, lo que estamos haciendo es categorizarla, clasificarla, desarrollarla y actuar sobre ella, sobre ese ámbito restringido. ¿Por qué? Porque el ser humano no es omnisciente, es decir, no puede estar presente en todos los lugares a la vez, por mucha tecnología con la que se cuenta. Y para poder actuar sobre la realidad, la gran limitación que tiene el ser humano es que como persona podemos actuar sobre una porción de la realidad. Eh, Los saberes teóricos como tal y su definición etimológica, ¿verdad? Que el griego nos dice que theorein quiere decir ver, contemplar, es del aspecto precisamente más directo dentro de los saberes. Tenemos tres tipos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos diciendo que vemos y contemplamos, estamos diciendo que no solamente vemos la realidad a la cual le prestamos atención, sino que le prestamos atención muy cuidadosamente. Remitámonos a ese lenguaje griego de la época aristotélica, ¿verdad? Que no es obviamente el lenguaje griego de esta época. Sin embargo, queda claro que para Aristóteles el ver y el contemplar significaba llegar a la esencia de ese fenómeno. Y la
La teoría, el saber teórico, se ocupa, decía Aristóteles, de averiguar qué son las cosas, qué ocurre de hecho en el mundo y cuáles son las causas objetivas de los acontecimientos. Fíjense que aquí ya Aristóteles está hablando de las causas objetivas, o sea que para podernos explicar la realidad, nosotros tenemos que reconocer que en la realidad se da una relación de causalidad. Es decir, un hecho origina unas consecuencias, que es lo que hemos estado insistiendo en las otras clases. Si nosotros sabemos diferenciar esas cosas, sabemos reconocer dónde está la causa y podemos hacer un árbol de consecuencias, pues es muy fácil que nosotros podamos distinguir la realidad. Lo otro, los saberes son saberes descriptivos, dice acá, perdón, dice acá, los que nos muestran lo que hay, lo que es, lo que sucede. ¿Se acuerdan que yo les dije una expresión cuando estábamos tratando el tema de la verdad? La verdad es. Aquí es. Este es el manejo filosófico. Es quiere decir ser, que tiene existencia. Y nosotros completamos esa frase diciendo, la verdad es independientemente del individuo, ya sea que éste la sepa o que no la sepa. Yo puedo ser un individuo y alrededor mío está la verdad, pero no la veo, no la sé distinguir. Eso es común, común. Eso no sucede no solamente aquí en los países del subdesarrollo, sino que le sucede a todas las personas en todo el mundo. Entonces, cuando estamos hablando de la descriptiva, el saber descriptivo, nos estamos refiriendo a aquello que nos muestra lo que hay, lo que es, lo que sucede. Entonces estamos hablando de un saber científico. Estas son las palabras que usaba Aristóteles, porque en esa época la ciencia como tal no estaba constituida, pero vean qué mirada más aguda hacia la capacidad de distinguir la realidad de lo que no lo era. O distinguir la realidad de lo subjetivo, que es más preciso todavía. Las distintas ciencias de la naturaleza, como la física, la química, la biología, la astronomía y todas esas, son saberes teóricos en la medida en que lo que buscan es sencillamente mostrarnos cómo es el mundo. Y mostrarnos cómo es el mundo, entra todo el complejo entramado de la ciencia moderna. Aristóteles decía que los saberes teóricos versan sobre lo que no puede ser de otra manera. Mire qué genial esto. Lo que no puede ser de otra manera. Eso es un saber teórico. O sea, yo tengo una teoría. La teoría, por supuesto, es verificable, es comprobable. No es una hipótesis. Mucha gente confunde teoría con hipótesis. Y dice, yo tengo una teoría de que fulano de tal fue el responsable de tal delito. No, esa no es teoría, señor. Esa es una hipótesis. Una teoría es decir, por ejemplo, no soy químico, así que me perdonan la falta del lenguaje químico. Si usted hierve el H2O o el agua a 100 grados, esta pasará del estado líquido al eh, estado gaseoso, transformándose en vapor y descomponiendo sus átomos en hidrógeno y una molécula de hidrógeno y dos de oxígeno. ¿Verdad? No, no sé si ese será realmente el lenguaje químico, pero lo he tratado de poner con las cosas sencillas que yo sé, ¿verdad?
Entonces, eso es una teoría. ¿Por qué? Porque es verificable. No es una hipótesis. No voy a decir yo, bueno, yo voy a lanzar la hipótesis. Yo creo que el agua está compuesta por un átomo de hidrógeno y dos de oxígeno, o dos átomos de hidrógeno, perdón, y uno de oxígeno. No, señor, usted no está formulando una hipótesis. Eso ya es una teoría, eso ya nosotros no lo podemos objetar. Igual que las famosas teorías matemáticas, por ejemplo. La teoría de la hipotenusa expresada en la fórmula a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. O dicho de otra manera, la raíz cuadrada de un triángulo equivale a la suma del cuadrado de sus catetos, ¿verdad? Entonces, eh, la hipotenusa, perdón, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de sus catetos. Eso es una teoría, es algo verificable, es algo que no admite duda y que se puede mostrar 1 millón de veces y más de 1 millón de veces. Es una demostración infinita. En cambio, una hipótesis es algo en lo que no estamos seguros. Una hipótesis se puede llegar a convertir en una teoría. Ustedes dirán, ¿por qué prestarle tanto tiempo al tema semántico? Pero es que no tenemos otra forma de definir la realidad si no es categorizándola a través del lenguaje. Si nosotros no usamos el lenguaje, no sabemos categorizar la realidad. Tenemos que usar el lenguaje para establecer categorías, designar acciones y aportarle a la humanidad conocimiento verdaderamente práctico. Y ahí es donde caemos a este tema. Por eso decía Aristóteles, los saberes teóricos versan sobre lo que no puede ser de otra manera. Es decir, lo que es así porque así lo encontramos en el mundo, no porque lo haya dispuesto nuestra voluntad. Vean qué lenguaje más sencillo, pero qué agudeza la de Aristóteles. Cuando uno lo lee en profundidad, uno se queda realmente admirado al descubrir este tipo de razonamiento. ¿Verdad? El sol calienta, los animales respiran, el agua se evapora, las plantas crecen. Todo eso es así y no lo podemos cambiar a capricho nuestro. Podemos tratar de impedir que una cosa concreta sea calentada por el sol utilizando para ello cualesquiera medios que tengamos a nuestro alcance. Pero que el sol caliente o no caliente no depende de nuestra voluntad. Pertenece al tipo de cosas que no pueden ser de otra manera. En cambio, recordemos, este es el saber. Aquí está, perdón, este es el saber descriptivo, el saber descriptivo. Decíamos, recuerden, que los saberes prácticos se dividen en teóricos, bioéticos y prácticos. Entonces, los saberes se distinguen entre saberes teóricos y saberes descriptivos. El saber descriptivo es esto que acabamos de definir y dentro de los saberes descriptivos tenemos los saberes poéticos y prácticos. Los saberes poéticos, a diferencia de los saberes teóricos, no describen lo que hay, sino cómo se debe actuar para conseguir el fin deseado. Es decir, una rueda, una manta bien hecha, es una escultura, una pintura o un poema bello. ¿Para qué han sido hechos? Para una finalidad específica. Los saberes poéticos son normativos.
pero no pretenden servir de referencia para toda nuestra vida, sino únicamente para la obtención de ciertos resultados que se supone buscamos. En cambio, los saberes prácticos, a diferencia de los saberes poéticos, vienen en la palabra práctico del griego praxis, que quiere decir que hacer, tarea, negocio. Eso es la praxis, es la práctica, es hacer las cosas. Estos también suelen ser normativos y son aquellos que tratan de orientarnos sobre qué debemos hacer para conducir nuestra vida de un modo bueno y justo. ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué decisión es la más correcta en cada caso concreto para que la propia vida sea buena en su conjunto? Tratan sobre lo que debe haber, sobre lo que debería ser, aunque todavía no sea, ¿eh? Sobre lo que sería bueno que sucediera, conforme a alguna concepción del bien humano. Intentan mostrarnos cómo obrar bien, cómo conducirnos adecuadamente en el conjunto de nuestra vida. Yo les tengo un ejemplazo para esto, pero este ejemplazo ya lleva un cuestionamiento ético, entonces necesitamos saber esta teoría. Y el ejemplo consiste en lo siguiente, yo se los voy a anunciar porque este lo vamos a desarrollar en la próxima clase. ¿Verdad? En la próxima clase sí vamos a desarrollar a profundidad eh, este ejemplo de la ética normativa. Vamos a entender y a diferenciar lo que es un saber poético de un saber práctico. En ambos estamos diciendo que hay normas y vamos a entender hasta dónde llega una y hasta dónde llega la otra. Y estamos tratando de establecer que los principios éticos tienen una connotación práctica, de praxis. Es decir, también los principios éticos son poéticos. Es decir, intentan decir que las cosas pueden, eh, cómo se debe actuar para que las cosas se hagan bien y que funcionen para un bienestar. Y recuerden que el saber teórico es aquel saber que nos dice cómo las cosas son ahorita. Y esta distinción es la que nos está indicando un camino concreto. Primero tenemos que conocer la verdad y segundo, una acción ética. Entonces, ¿en qué atañe esto a la ética del marketing? Atañe en el hecho de que tenemos que tomar decisiones éticas. Algunas veces tenemos que hacerlo. Y esas decisiones éticas están firmemente fundamentadas en algún tipo de decisiones que nos llevan prácticamente a una serie de consecuencias en las cuales se afectarán personas. ¿Cómo sabremos si esas decisiones que hemos tomado son éticas o no son éticas? Que quieren impartir justicia o no la imparten, que este es el otro tema que vamos a ver. Hoy, al final de la clase, vamos a estudiar un poco la virtud de este día. En la virtud de este día, vamos a analizar el tema tenía programado yo, perdón, que estudiáramos el tema de la justicia. Pero realmente el tema rebasa como para explicarlo en simples 5 minutos. Así que vamos a hablar un poco de la templanza y vamos a dejar la justicia y el ejemplazo que les estoy diciendo, que les voy a plantear, que es un ejemplo muy práctico y que tienen que ver con la actitud ahorita y la gran discusión que se ha generado hoy desde El Salvador. Pero no lo veremos hoy,
por razones de tiempo. Bien, los saberes prácticos, decíamos, del griego praxis, quehacer, tarea, negocio, que también son normativos. Aquí vamos a tratar de enmarcar esto. Son aquellos que tratan de orientarnos sobre el qué debemos hacer para poder conducir nuestra vida de un modo bueno y justo. ¿Ah? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cuál es la decisión más correcta en cada caso concreto para que la propia vida sea buena en su conjunto? O sea, vamos a tomar decisiones porque esperamos que las consecuencias que vengan a raíz de esas decisiones sean correctas. Es decir, funcionen. Y no solamente funcionen solo para mí, sino para todo el entorno. Si hay decisiones empresariales que se toman y que afectan al entorno empresarial, entonces no son decisiones éticas. Y al no tomar decisiones éticas, pues eso tiene unas consecuencias. Aquí no me quiero poner yo como muy moralista, diciendo, si no toma usted una decisión, usted es una persona mala. No, no me interesa emitir un juicio, sino me interesa que nos centremos en el método para llegar a la verdad. Porque objetivamente, ¿qué es mejor? Conducir una empresa eh, que tiene que cargar con las consecuencias de una decisión antiética, que le denigren la marca, que le destruyan la confianza y sobre todo que le resten credibilidad a su gran público. No hay nada peor que el gran público ya no crea en lo que nosotros estamos ofreciendo como producto o servicio. Si lo que nosotros estamos ofreciendo como producto o servicio está manchado por una falta ética, entonces no creeremos en él. Mucho menos vamos a sacar dinero de nuestra bolsa para adquirir dicho producto o servicio. Dice, en la clasificación aristotélica, los saberes prácticos se agrupaban bajo el rótulo de filosofía práctica, rótulo que abarcaba no solo la ética, que es el saber práctico encaminado a orientar la toma de decisiones prudentes, recuerdan que hablamos de la prudencia, que nos conduzcan a conseguir una vida buena, sino también la economía. La palabra economía ya se conocía desde los griegos y era una palabra que se refería, vamos a leerlo bien de aquí, al saber práctico encargado de la buena administración de los bienes de la casa. ¿Eh? Ahí está. Miren. De la ciudad y la política, o sea, lo que afecta a la polis. Hoy día nuestro concepto de política se ve amenazado por los medios de comunicación. ¿En qué sentido se ve amenazado? Porque el accionar político de los medios de comunicación y dependiendo al servicio de qué intereses estén, pretende hacerle creer a la gente que cierta clase política es sucia. Pues nosotros debemos estar abiertos cuando se categoriza la clase política o la palabra política la quieren hacer sinónimo de algo sucio. Y para la persona común y corriente y sencilla, la que no tiene mucha instrucción evidente, el saber político es un saber del cual, valga la redundancia, no quiere saber nada.
debido a las actuaciones y a las corrupciones de los cuales lamentablemente hemos sido testigos. Así, nosotros, por ejemplo, encontramos una clasificación aristotélica de esos saberes, ¿verdad? Que son necesarios conocer para poder actuar sobre la polis. Recuerden que política viene de la palabra griega polis, que es colectividad. Entonces nosotros podemos decir perfectamente que todas las acciones que se realizan hacia la polis y que tienen que ver con su organización afectan a dicho conglomerado. Por lo tanto, son decisiones políticas. Ahora bien, cuando estamos hablando de ética profesional, tratamos de reducir ese ámbito por razones exclusivamente analíticas, didácticas, o que se refieran exclusivamente a la forma a través de la cual nosotros podemos entender mejor esa realidad. Entonces, la clasificación aristotélica nos dice que hay saberes teóricos, que son descriptivos, hay saber que es lo de las ciencias de la naturaleza. Hay saberes poéticos o productivos que son normativos para un fin concreto objetivado. Y eso es la técnica, las bellas artes, los oficios, la acción concreta. Algo concreto, por ejemplo, en términos de marketing, dentro del saber poético productivo, sería cuál es la mejor técnica con la cual nosotros podemos vender nuestro producto para que se beneficie tanto el consumidor como nosotros que los fabricamos. Y la clasificación práctica, que es normativa para su conjunto, es la filosofía práctica, es decir, la ética desde la perspectiva del hacer, de hacer lo correcto, la economía, es decir, que una mala decisión ética en la empresa puede provocar perjuicio económico o daños económicos al hogar, a la empresa, al individuo. Y lo político, porque donde existan empresas corruptas, quiere decir que va a haber una sociedad disconforme. Y si hay una sociedad disconforme, es una sociedad que no quiere trabajar o que se siente afectada por la acción de estas empresas. Hay empresas que se han fundado hoy en día y en el mundo, nosotros lo podemos ver, empresas cuyo quehacer ha sido legalizado para muchas cosas, ¿verdad? Hay empresas que, que están trabajando para producir armas y eso está con una apariencia de legalidad. Pero eso algo puede ser legal, pero no puede ser ético. Sin embargo, nosotros no podemos objetar que deban existir armas, porque hay personas que organizadas pueden provocar daño y maldad a una sociedad que quiere trabajar sobre el bien. Entonces, nosotros necesitamos conocer esas fronteras y esas fronteras se conocen desde el cristianismo. En la próxima clase vamos a analizar este tema, ¿verdad? Que está en la actualidad hoy en El Salvador. Bien, la clasificación aristotélica que acabamos de exponer puede ser completada con algunas consideraciones en torno al ámbito de la filosofía práctica, que a nuestro juicio son necesarias para entender el alcance y los límites del saber práctico, porque esto es importante. ¿Hasta dónde nuestro saber práctico deberá estar limitado por la ética? Y aquí vamos dilucidando la cuestión.
No cabe duda de que la ética, entendida al modo aristotélico como un saber orientado al esclarecimiento de la vida buena, con la mirada puesta en la realización de la felicidad individual y comunitaria, sigue formando parte de la filosofía práctica. Aunque como veremos, la cuestión de la felicidad ha dejado de ser el centro de la reflexión para muchas teorías éticas modernas, cuya preocupación se centra más bien en el concepto de justicia. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el tema de justicia no puede verse en 5 minutos. No solamente es una virtud, sino que es todo un tema, es todo un principio que no lo vamos a ver naturalmente en su totalidad, pero sí tenemos que dejar establecidas cuáles son las raíces de lo justo. Tenemos que entender qué significa justicia, porque no significa cualquier cosa. Y los medios de comunicación hoy día que manejan intereses poderosos, quieren que entendamos por justicia lo que ellos dicen que es justo. Y cuando la verdad que la justicia está clara. La verdad existe y la justicia, de acuerdo a su definición, opera sobre esa verdad dándole a cada individuo lo que merecen sus decisiones y sus actos. ¿Ven cómo vamos cerrando el tema? ¿Verdad? Bien, dice, si la pregunta ética para Aristóteles era, ¿qué virtudes morales hemos de practicar para lograr una vida feliz, tanto individual como comunitariamente? ¿Eh? La modernidad, en cambio, hace otra pregunta y esta sería, ¿qué deberes morales básicos deberían regir la vida de los hombres para que sea posible una convivencia justa, en paz y en libertad, dado el pluralismo existente en cuanto a los modos de ser feliz? O sea, cuando se habla del pluralismo, se está hablando de que existen diferentes éticas, diferentes culturas, diferentes sociedades, diferentes verdades. O sea, sutilmente esta sociedad cae en el relativismo. Nosotros debemos entender la verdad como una sola, independientemente de mi existencia. Yo me muero y la realidad sigue y la realidad es sinónimo de verdad. Lo que pasa que verdad es el acto de apoderarse de esa realidad, de conocerla, de interpretarla y de actuar sobre ella. Esa es la tarea humana. Y producir acciones que estén conformes con la verdad y con la ética. ¿Verdad? Entonces, si nosotros entendemos esa parte básica, lo demás prácticamente viene por añadidura. Y ya nosotros bajamos del Parnaso de la filosofía, es decir, de ese punto teórico, ya estando claro de que la verdad existe, de que la justicia es una y es un principio inmutable, y que el saber ético tiene un fundamento por encima de la moral particular y también por encima de las leyes. Hay ley que puede ser antiética, hay ley que puede ser moralmente mala, pero en la ética estamos en una búsqueda de lo que es bueno, no de lo que es malo, pero eso nos obliga a tener un conocimiento mayor del mal y al mismo tiempo tener un conocimiento del bien. Y hoy parece que nuestras sociedades están más preocupadas de enseñar el conocimiento del mal. Entonces, vamos a dejar este razonamiento por acá y yo quiero que por favor lo complementen viendo dos videos que les he dejado ahí en el Classroom.
Por favor, en lo que resta de la clase, véanse estos dos videos de Adela Cortina, que es una conferencia brillantísima, donde explica y dilucida todos estos aspectos de la ética. ¿Y por qué hay una gran sed de búsqueda de principios éticos? Porque aquí voy a decir una cosa que es contundente. Donde no hay ética, no hay progreso, mis estimados. Donde no hay ética, no hay justicia. Y donde no hay ética, no puede haber una sociedad que evolucione positivamente. Bien, estimados, les dejo estos materiales y nos veremos el día viernes 17, siempre a la misma hora. Bendiciones a todos.